Pues vamos a comenzar con la primera mesa del Congreso, que lleva por título Enfermedad renal crónica en grupos de riesgo. Cedo la palabra a Pepi Gómez, que es vicepresidenta segunda de la Federación Nacional Alcer. Hola, buenos días. Bueno, ya como ha dicho mi compañera, daros la bienvenida aquí hoy a Salamanca. Y, por supuesto, tengo el privilegio de presentar a mis dos ponentes, mujeres, y, bueno, con el título Enfermedad renal crónica en grupos de riesgo. Voy a presentar el abordaje de la obesidad en pacientes de enfermedad renal crónica con Marian Goicoechea, ¿vale?, que es la jefa de nefrología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias. Y gracias a Alcer por su invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros que formáis parte de mi familia desde hace más de 30 años, con lo que comparto mi vida diaria y estoy encantada de estar aquí. Y voy a hablar de un tema para mí muy importante y yo creo que para toda la sociedad muy importante, como es la obesidad. La obesidad en el mundo, que evidentemente ha dejado de ser un problema estético para convertirse en una verdadera enfermedad. Enfermedad que, como ven ustedes aquí, estos son datos globales en los cuales desde el año 1990, esta es la carga de mortalidad asociada a la obesidad, perdón por la voz, que está aumentando de forma muy importante en los últimos años, y estos son los días de discapacidad, o sea, los días en los cuales uno vive sin salud. Es que tengo la voz un poco mal, perdón, muchas gracias. Que también está aumentando de forma considerable. Bien. ¿Dónde estamos? Pues estamos con unas cifras alarmantes, ¿no? Estamos en unas cifras en las que el 43% de los adultos, que son casi 2,5 billones de adultos, tienen sobrepeso y en el cual un 16% de los adultos tienen obesidad. Esto significa 890 millones de pacientes con obesidad. Y la obesidad se asocia a muchas enfermedades, enfermedades hepáticas, cardiovasculares, pero evidentemente, ya lo ha contado la doctora Fraile, también aumenta la carga de enfermedad renal crónica. Estos son datos que ya ha presentado ella de prevalencia en España, en el cual, como ven aquí, algunos de los factores que se asociaban con la presencia de enfermedad renal crónica eran pues el sobrepeso, la obesidad o el aumento de la obesidad abdominal, que es un ítem que se engloba dentro del llamado síndrome metabólico. Por lo tanto, la obesidad conduce a enfermedad renal crónica y así lo dice el documento de consenso de las sociedades respecto al cribado de los pacientes en población general. Debemos hacer cribado a todos los pacientes que tengan obesidad con un filtrado glomerular, es decir, con un análisis de sangre y con un análisis de orina, primera orina de la mañana. ¿Y por qué la obesidad da lugar a enfermedad renal crónica? Bueno, pues por dos alteraciones fundamentalmente. Una es la hiperfiltración glomerular y otra es la acumulación ectópica de grasa. Y les voy a explicar con este dibujito simple, que es como explico yo la hiperfiltración glomerular a mis alumnos. Esto representa un glomérulo. Sabéis que nuestros riñones están formados por millones de glomérulos, que al final son un grupo de capilares glomerulares, de vasos, que lo que van a hacer es filtrar nuestra sangre y producir nuestra orina. Bien, pues la entrada, estos capilares glomerulares o el flujo en estos capilares glomerulares que están aquí, a ver si puedo, bien. Se ve poco, aquí se ve mejor. Bueno, pues se regula por estos vasos que entran, esta arteriola que entra y esta arteriola que sale. Entonces, hay diferentes hormonas que regulan el flujo, pues aumentando el calibre de la arteriola que entra o el calibre de la arteriola que sale. La obesidad lo que produce es un aumento de este sistema, que es el renina-angiotensina-aldosterona, angiotensina 2, que va a reducir el calibre de la arteriola que sale del glomérulo eferente. Entonces, evidentemente, en las etapas iniciales,
va a haber un aumento de filtración glomerular. Si nosotros cerramos aquí el paso, aquí hay un aumento de la filtración glomerular. Esto a lo mejor puede ser, pues qué bien, pues tengo el filtrado mejor que los demás. Pero claro, esto a largo plazo daña al riñón. Daña al riñón como si tuviéramos ahí una manguera, ¿no? Y le pusiéramos aquí un zapato y obstruiríamos el flujo a la salida y evidentemente al principio aquí hay más flujo, aquí se hincha y entonces hay más filtración, pero al cabo del tiempo esto acaba rompiendo, aparecen unas piteras y eso es lo que pasa en el glomérulo. Se empiezan a perder proteínas en la orina, uno de los primeros síntomas de la hiperfiltración glomerular. Esto es la hiperfiltración glomerular. Y el otro problema que ocurre en los riñones de obesidad es que se acumula la grasa. Se acumula la grasa ectópica, igual que se acumula en el hígado, común el hígado graso, en el páncreas, porque produce alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y todo esto evidentemente lleva a la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, podemos tener pacientes obesos que desarrollen enfermedad renal crónica y pacientes que tienen una enfermedad renal crónica de otro tipo de etiología y que además son obesos. ¿Y cómo podemos controlar la obesidad? Lo primero, ¿es importante perder peso en los pacientes obesos con enfermedad renal crónica? Pues sí lo es. La pérdida de peso ha demostrado, en primer lugar, que disminuye la progresión de enfermedad renal crónica, que supone una protección cardiovascular, que disminuye el riesgo de diabetes, que mejora la calidad de vida y la movilidad de los pacientes y que supone un acceso al trasplante renal. No quiero decir que toda la obesidad sea una contraindicación absoluta para el trasplante renal, pero sí la obesidad mórbida lo es, porque está claro que un paciente con obesidad mórbida cuando se trasplanta tiene muchísimas complicaciones, incluso complicaciones postquirúrgicas que le pueden hacer que pierda el riñón. Por lo tanto, es importante la pérdida de peso para acceder al trasplante renal. ¿Y cómo podemos tratar la obesidad? Pues evidentemente si nos vamos a las dietas que circulan por las redes sociales magníficas, ¿no? Dietas para perder peso de forma rapidísima, pues es importantísimo individualizar y supervisar, y sobre todo en un paciente renal, que como ahora veremos tiene algunas restricciones dietéticas, que es importante que cualquier dieta la adaptemos a su estadio de enfermedad renal crónica y la individualicemos. Por lo tanto, necesitamos un control nutricional, necesitamos un análisis de la composición corporal y son dietas que debemos evitar. La sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, mucho más frecuente en los pacientes ancianos, frágiles, y evitar la disminución de proteínas viscerales como la albúmina, es decir, la hipoalbuminemia, y la pérdida de masa magra. Lo que queremos es disminuir la masa grasa, no la masa magra. Por lo tanto, estas condiciones que ven... Estas condiciones que vemos aquí van a aumentar la mortalidad y la morbilidad. Por lo tanto, es importante que la dieta esté supervisada y tiene que estar supervisada por nefrólogo, por nutricionistas y por endocrinólogos. Y en tanto los pacientes que son obesos y desarrollan enfermedad renal crónica y que por lo tanto van a tener otras alteraciones en otros sistemas, como por ejemplo el hígado graso o alteraciones en el metabolismo de hidrato de carbono, y aquellos pacientes que tienen otra etiología de la enfermedad renal crónica y aparte son obesos. Y en este control nutricional pues debemos hacer una valoración en el cual, como ven aquí, pues hay que medir la creatinina, la albúmina, la tasa de catabolismo proteico, evaluar la composición corporal o con bioimpedancia o con otras técnicas como la DESA, ver la fuerza, ver el gasto energético. Y una vez hecho esto, y con ayuda de nutricionista y un endocrinólogo, pues prescribir una dieta. ¿Y qué son las dos dietas más de moda en el momento actual y para disminuir peso? Pues la dieta mediterránea, que es nuestra dieta, y otra dieta que vamos a hablar, que está muy de moda y en las redes sociales, que es la dieta baja en hidratos de carbono, también llamada cetogénica. Bien, ¿por qué es beneficiosa la dieta mediterránea? Nuestra dieta previene el desarrollo de enfermedad renal crónica y enlentece su progresión, eso está demostrado, protege el corazón y el vaso, reduce la presión arterial y disminuye la mortalidad. Podemos dar a un paciente con enfermedad renal crónica que no esté en diálisis una dieta mediterránea estándar, pues evidentemente hay que hacer algunos ajustes, como ven ustedes aquí. Y la parte baja de la pirámide, que es la más importante, como son los cereales, los productos lácteos o las frutas o vegetales, debemos individualizar, porque los cereales y los productos lácteos tienen fósforo, entonces tenemos que ajustar, sobre todo en estadios
finales, 3, 5 y sobre todo en estadio 5, a los niveles de fósforo que tenga el paciente. Las frutas y vegetales que tienen potasio, hay que también individualizar, pero ya les digo que cada vez los nefrólogos dejamos más libertad para ingerir estas frutas y estos vegetales, porque está demostrado y se demuestra en la literatura que esto es cardiosaludable. Entonces le estamos privando a ustedes, a los enfermos, de tener una dieta cardiosaludable si restringimos las frutas y los vegetales. Por lo tanto, ahora hay medicaciones para controlar el potasio que son mejores que las que teníamos antes, y sí que debemos reducir la ingesta de proteínas, como veis aquí, sobre todo las carnes rojas, utilizando carnes más blancas, y sobre todo pues disminuir las raciones de pescado, carne y huevos, que es donde están las proteínas. La otra dieta que se utiliza mucho para perder peso es la llamada dieta cetogénica, que se caracteriza porque es baja en hidratos de carbono. ¿Ha demostrado beneficios esta dieta? Pues sí lo ha demostrado. Ha mostrado beneficios en el control glucémico, en la disminución de los niveles de insulina, el control de presión arterial y de los lípidos. Además, tiene un efecto antiinflamatorio y antiestrés, modula la flora intestinal y además enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes obesos. ¿Y qué es la dieta cetogénica? Pues la dieta cetogénica es una dieta que tiene una cantidad de hidratos de carbono baja, menor de 30 a 50 gramos al día. Y para perder peso podemos utilizar una dieta cetogénica con bajas calorías, es decir, entre 700 y 800 kilocalorías al día, o con muy bajas calorías, menos de 700, 800. Pero claro, ya entendemos que si bajamos mucho los hidratos de carbono tendremos que subir alguno de los principios inmediatos, y lo que vamos a subir son las proteínas, entre 0,8 y 1,2 gramos kilo al día. Esto lo podemos dar a todos los pacientes con cualquier estadio de enfermedad renal crónica. Pues evidentemente, como ven aquí, en los pacientes con estadios 3, 5 que no estén en diálisis, pues siempre los nefrólogos recomendamos una restricción proteica, una dieta de proteínas entre 0,6 gramos kilo al día. Por lo tanto, no vamos a también disminuir los hidratos de carbono. Esta dieta no es compatible con los pacientes que no estén en diálisis, y con el resto de los pacientes en diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante, la podemos adaptar a sus necesidades haciendo una reducción de proteínas de origen animal y favoreciendo el uso de ácidos grasos monopoliinsaturados, como son los ácidos grasos omega 3, siempre individualizando y tratando de manera multidisciplinar con endocrinólogo y nutricionista. Y la última parte, tengo que hablar de tratamientos para la obesidad. Lo primero, porque son un boom, y lo segundo, porque en la primera etapa, como veis, se utilizaban estos 3 fármacos que no conseguían una reducción importante de peso, o sea, había muy pocos pacientes que reducían más del 15 o del 20% su peso, y además tenían efectos secundarios importantes. Pero en los últimos años aparecen las incretinas y aparecen unos fármacos incretinomiméticos que han revolucionado el tratamiento de la obesidad. Ayer, 5 científicos de diferentes partes del mundo reciben el premio Princesa de Asturias por sus investigaciones en estas hormonas y en estos fármacos que, como sabéis seguro que en las redes sociales han oído hablar de semaglutide de Ozempic, que es un fármaco que está prescrito para la obesidad y la diabetes, pero que todo el mundo se lo compra, quien se lo puede comprar, e incluso los que tienen sobrepeso, y ha hecho que el stock de este fármaco desaparezca en las farmacias y quien lo debe tomar pues no lo pueda tomar. Bien, yo solo les voy a contar que estos fármacos son análogos de receptor de un péptido, de una incretina que se llama GLP-1, y ¿cómo actúan? Pues lo que actúan es aumentando Doctora, la saciedad. Hay que ir finalizando. Sí, que hay que ir finalizando. ¿Qué? Aquí, que hay que ir finalizando. Sí, me quedan 2 diapositivas. Disminuye la saciedad y disminuye el vaciamiento gástrico. Además, este fármaco protege, el semaglutide, en este ensayo clínico en el FLOW, ha demostrado que protege la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. Y otros fármacos que acaban de ser comercializados son agonistas duales de 2 péptidos, del GIP y del GLP-1. Tirzepatide, que también está en el mercado, pues lo que hace es disminuir, como ven aquí, incluso más el peso.
Y se está investigando sobre otros muchos más, y esto acabo con mis conclusiones. La obesidad se asocia con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica. La obesidad daña el riñón por hiperfiltración y por acumulación ectópica de grasa. La pérdida de peso siempre debe ser controlada e individualizada por nutricionista, endocrinólogo o nefrólogo. Las dietas mediterráneas cetogénicas deben ser adaptadas en pacientes con enfermedad renal crónica dependiendo del estadio. Los tratamientos antiobesidad son alternativas terapéuticas y desde mi punto de vista las autoridades sanitarias deberían pensar también en la obesidad, así como la enfermedad renal crónica, como una enfermedad grave que tiene importantes consecuencias para la salud y permitir la financiación de estos fármacos para todos los pacientes y no solo los pacientes que tienen dinero para pagárselo. Y acabo con este libro, y bueno, esto es publicidad, pero este libro que acaba de publicar un compañero y amigo nefrólogo, el doctor Borja Quiroga, colaboración con un chef burgalés, Miguel Cobo, que merece la pena leerse porque nos habla, se llama Por mis riñones que hoy como bien, y nos habla sobre cómo comer y sobre todo cómo adaptar nuestra dieta con las restricciones que nos ofrece la enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, ahora sí, diabetes, protección cardíaca y renal en personas mayores. Y cedo la palabra a la doctora Elena Villanueva, que es Servicio de Nefrología del Complejo Asistencial de Salamanca. Cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla y espero que sea de utilidad a todos. Vale. Mi charla se titula Diabetes, protección cardíaca y renal en personas mayores. El árbol cardiovascular pues son todas las arterias y todas las venas que llevan la sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo, el cerebro, el corazón, las vísceras, los riñones y las extremidades. Algunos factores que dañan este árbol cardiovascular son los malos hábitos dietéticos, la diabetes, la hipertensión, tabaco y alcohol, obesidad, el colesterol elevado y el sedentarismo. Con estos factores que dañan el árbol cardiovascular, este árbol se seca, es decir, llega menos flujo a los tejidos, nos produce enfermedad renal, nos puede producir un ictus, un infarto o dificultad para caminar con dolor en los gemelos porque no nos llega suficiente riego a las piernas. Vamos a hablar de cada uno de estos factores, aunque de algunos ya se han hablado, pero los comentaré brevemente y a ver qué podemos hacer para atajarlos. Bueno, como todos pensaréis, estar obeso pues no puede ser muy bueno, nos produce diabetes, hipertensión, nos eleva el colesterol, cálculos en la vesícula, nos daña las articulaciones por el peso, problemas respiratorios. Doctora, ¿y yo qué peso debería de tener? Bueno, pues nosotros los médicos estimamos el peso ideal para cada uno de nuestros pacientes mediante una fórmula que es el índice de masa corporal, que es el peso dividido entre la talla al cuadrado. Esto, bueno, lo calculamos con la calculadora y sería adecuado el que sale ahí en azulito claro, entre 18,5 y 24,9. Otro factor, la diabetes, pues es una enfermedad en la que no se produce suficiente insulina, que sería la diabetes tipo 1, o el cuerpo se hace resistente a la acción de la insulina, sería la diabetes tipo 2. Con esto, ¿qué pasa? Que los niveles de azúcar, de glucosa en sangre se encuentran elevados. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo lo medimos? Pues con una analítica de sangre o más fácil nosotros en casa con glucómetros que nos pinchamos el dedito o ahora como novedad pues hay unos sensores que se ponen en el brazo y se pasa al móvil y nos dice el nivel de azúcar en sangre. Muchas veces al inicio del tratamiento, al inicio de la enfermedad, pues con dieta, ejercicio físico y con medicación vía oral, pues se controla la diabetes y no hace falta monitorizarse la glucemia, pero según avanza la enfermedad, pues ya nos hace falta pincharnos la insulina y monitorizarnos la glucemia. Os voy a hablar de dos familias de fármacos que se utilizan para la diabetes y bueno, para que los conozcáis un poquito y sobre todo los peligros que puede haber con estos fármacos. La metformina se lleva utilizando muchísimos años, seguro que algunos aquí la tomáis. Es un buen fármaco, no os quiero transmitir miedo con esto, pero sí que es importante saber que no la debemos tomar en situaciones en las que los riñones funcionen poquito. Cuando tenemos un filtrado inferior a 30, nos la va a suspender el médico. Si tenemos vómitos o diarrea, sí que es importante no tomarla esos días, porque esos días estamos más deshidratados, los riñones funcionan menos y también si nos hacen un TAC con contraste, el contraste es un poquito tóxico para los riñones. Entonces también es importante no tomarla las 48 horas de antes y las 48 horas de después. ¿Y por qué? Pues porque cuando los riñones funcionan menos hay riesgo de intoxicarnos con la metformina, que es una enfermedad muy grave, nos puede llevar a la UBI, podemos necesitar diálisis aguda y podemos incluso fallecer. Así que si algo quiero que os llevéis de esta charla es esta diapositiva.
También otros fármacos, que estos son más nuevos, que se llaman los ISGLT2, a lo mejor algunos suenan. También es importante que si tenemos vómitos o diarrea, no tomarlos esos días. Y hay que saber que estos fármacos funcionan excretando más azúcar por la orina. Entonces esa orina con azúcar es un caldo de cultivo para las bacterias y para los hongos. Nos puede producir más infecciones de orina, así que hay que extremar las medidas de higiene. Cuando ya la enfermedad avanza más, pues ya nos tenemos que monitorizar la glucemia y nos ponemos insulina. La lenta, la basal, se pone una vez al día, como que nos cubre todo el día. Y luego la rápida para las correcciones después de cada comida. En ayunas deberíamos tener entre 80 y 130. Hipoglucemia se considera pues, cuando baja por debajo. Podemos notar que nos mareamos, sudamos mucho, visión borrosa. Si sois diabéticos os recomiendo que llevéis pues, terrones de azúcar, caramelos, un zumo, algo encima, que si notáis esta clínica o os pincháis el dedito y veis que os sale bajita la glucemia, pues os podáis tomar para que os suba el azúcar. También si os dan muchas hipoglucemias, os recomiendo que os compréis en la farmacia esto que pone ahí Glucagen Hipokit, que es una pequeña inyección, porque las hipoglucemias pueden ser graves, podemos llegar a perder el conocimiento y si un familiar lo detecta, nos puede pinchar esa pequeña inyección que nos sube la glucemia rápidamente. También es importante saber que si un día vamos a hacer mucho deporte o no vamos a comer porque estamos un poco malos o no podemos comer en ese momento por un evento, lo que sea, pues que nos rebajemos la dosis de insulina rápida o no nos la pongamos hasta que luego veamos si comemos o no. Y lo contrario sería la hiperglucemia, cuando sube la glucemia por encima de 130 en ayunas o de 180 tras las comidas. Ya si nos aumenta por encima de 400 sí que os recomiendo que os pongáis insulina y si no lo controláis vayáis a urgencias. La hiperglucemia no es tan grave en el momento agudo como es la hipoglucemia, pero sí es más grave de forma mantenida, de forma crónica. Pues nos deteriora la vista, nos deteriora los riñones, nos deteriora las arterias de las piernas. En personas mayores, ¿qué os recomiendo? Pues nos preocupan más las hipoglucemias porque muchas veces son asintomáticas. Las personas mayores no las notan. Además se relacionan con caídas y con deterioro cognitivo, así que no somos tan estrictos con el control de la glucemia. Unas glucemias entre 150, 170, 190 nos valen. Otro factor sería la hipertensión arterial, ya sabéis que es la presión por la que va la sangre por las arterias. La normal, ¿cuál sería? Pues de máxima de alta, que es la sistólica, entre 120 y 140 o 12-14 y de mínima de diastólica, de baja, entre 70-90, 7-9. Hipertensión, pues por encima de estas cifras y crisis hipertensiva ya sería cuando tenemos cifras muy altas y nos produce daño en los órganos, alteraciones en la visión, dolor de cabeza, dificultad para respirar, nos daña el corazón, los riñones y sí que deberíamos consultar a un médico. En las personas mayores, pues al igual que con la glucemia, también somos un poco más laxos con el control de la tensión. ¿Por qué? Porque si una persona mayor tiene la tensión muy baja, por debajo de 110, 60, hay riesgo de que esa persona se maree, se caiga, se dé un golpe en la cabeza, se rompa la cadera, entonces eso no nos interesa. Es mejor tener cifras un poquito más tirando a altas, 14, 15 de alta, 8, 9 de baja. La dislipemia, que es el colesterol y los triglicéridos elevados. Cuando el colesterol va por las arterias, si lo tenemos muy elevado, se deposita y forma las llamadas placas de ateroma, que obstruyen, van reduciendo la luz de la arteria y llega menos flujo a los tejidos. Si de repente un día llega un trombo, se obstruye toda la luz de la arteria y no llega nada de flujo a los tejidos, nos produce un ictus, un infarto, una embolia en un riñón o en una pierna. En la analítica, ¿qué vemos? Pues el colesterol malo, que llamamos todos, el LDL, debería estar menor a 100. El bueno, que es el HDL, este aumenta cuanto más ejercicio hagamos, por encima de 40 en hombres y de 50 en mujeres. Y los triglicéridos deberían estar por debajo de 150. Y bueno, esto ya lo ha comentado un poquito la doctora Goicoechea. En cuanto a la dieta, pues las grasas saturadas son las malas. Estas aumentan el colesterol. Mantequilla, bollería industrial, fritos, carnes rojas en exceso. Las buenas son las grasas insaturadas, los pescados azules, el aceite de oliva, los frutos secos. Y ya si no controlamos el colesterol con la dieta nos van a poner unas pastillas que se llaman estatinas. Bueno, que os suene que si nos ponen estas pastillas y empezamos con muchos dolores musculares, es mejor dejarlas de tomar e ir al médico a decírselo, ¿vale? Que es uno de sus posibles efectos secundarios. En cuanto a la dieta, bueno, también han comentado, dieta mediterránea, dieta equilibrada, no voy a comentar más, solo que si notamos que se nos hinchan las piernas o tenemos la tensión alta, tenemos hipertensión, es mejor hacer dieta muy baja en sal o sin sal directamente. En cuanto al tabaco, aquí sí que voy a ser radical, 0.
No solo por todos los tipos de cáncer que produce, pulmón, vejiga, riñón, laringe, lengua, enfermedades de los pulmones que luego nos hace falta llevar oxígeno todo el día, estropea todas las arterias del cuerpo, nos tienen que acabar amputando los pies, estropea el riñón. Entonces aquí todos los que seáis fumadores ya os habéis fumado vuestro último cigarro. Para que no penséis que soy tan mala, con el alcohol voy a levantar un poquito la mano. No os voy a recomendar que consumáis alcohol, eso por supuesto que no, pero el que me diga que toma una copita de vino con las comidas, pues vale, se lo compro. Lo que sí que no os compro es que me digáis que os tomáis 4 copas de whisky o 10 cervezas al día. Eso sí que no. Una copita de vino como mucho con la comida. En cuanto al ejercicio físico, pues la recomendación es al menos media hora de ejercicio físico y cada uno lo que pueda. Quien pueda ir en bici, a nadar, fenomenal. Quien solo pueda ir a caminar, pues a caminar. Pues es que los días que hace muy malo no me apetece. Bueno, pues se puede hacer en casa. Hay formas de hacer ejercicio en casa, no me vale que en invierno no se haga nada de ejercicio. Y ya para acabar, pues os voy a hablar de algunas situaciones o algunos fármacos que son tóxicos para los riñones. Es importante que los conozcáis, que os suenen. Pues los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ibuprofeno, naproxeno, enantium, que es el desquetoprofeno, Voltaren, dañan los riñones. Si hace falta tomarlos, pues en personas que no tengan enfermedad renal. Las personas que tengan enfermedad renal, mejor evitarlos. También los productos de herbolarios son tóxicos para los riñones. ¿Y entonces qué tomo? Pues si tengo fiebre o tengo dolores, mejor tomar paracetamol o nolotil. Bueno, y también otra situación que es tóxica para los riñones, las pruebas con contraste intravenoso, cuando me hacen un escáner con contraste o me hacen un cateterismo. Bueno, pues si esto es tóxico para los riñones, entonces no me hago el cateterismo. No, pues que si nos da un infarto nos tenemos que hacer el cateterismo, solo que hay medidas para intentar evitar este daño a los riñones. Una de ellas, que ya lo hemos comentado antes, es no tomar la metformina el día de antes, el día de la prueba y el día de después. ¿Qué más podemos hacer? Pues si nos llega una cita de un TAC con contraste y tenemos enfermedad renal, o aviso a mi médico de cabecera o aviso a mi nefrólogo para que me paute una protección. No me da tiempo porque el TAC es mañana y no me he dado cuenta. Pues, ¿qué os puedo recomendar yo para hacer? Tanto el día de antes como el día del TAC, como el día de después, estar muy bien hidratado, beber al menos 2 litros de agua. El bicarbonato del supermercado, una cucharada en el desayuno, en la comida y en la cena. Y también la N-acetilcisteína, que es el Flumil, que se toma para el catarro, en el desayuno y en la cena. Vale, pues eso es todo. Espero que os haya servido mucho la charla y que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante por tus consejos. Ahora toca turno de preguntas sin el aparato. No sé cómo definirlo, ¿vale? Con lo cual, ¿hay alguna pregunta en el público? Ah, vale, hay una mano por ahí, a ver si le pueden acercar el micrófono. Pepi. Vale, la segunda en todo... Perdón, lo tiene primero Pablo, ¿no? Sí. Pablo de... Sí, Pablo. Buenas. Mi pregunta es para el tema de la dieta. La dieta de esta que está tan de moda ahora del ayuno intermitente, ¿iría bien para las personas con enfermedad renal? Por ejemplo, en mi caso, que estoy trasplantado, o a las personas que están en diálisis o en prediálisis, la dieta, el ayuno intermitente, ¿no? Este famoso, que creo que todavía no han hablado los médicos, pero la gente lo utiliza. Totalmente de acuerdo. Se oye, ¿verdad? La gente la utiliza, no hay evidencia científica de aprobar esa dieta en la enfermedad renal crónica. Yo creo que no es aconsejable tener un ayuno de 16 horas, ¿no?, que es lo que indica esa dieta en un paciente en cualquier estadio de enfermedad renal crónica. Ya digo que no hay estudios, sí los hay con la dieta cetogénica, pero no con el ayuno intermitente. Y mi consejo es no utilizarla en los pacientes con enfermedad renal crónica, en cualquier situación. Muy bien. Muchas gracias. ¿La segunda? Sí, este señor. Sí, muchísimas gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta? Dígame. ¿A quién va dirigida? No lo sé. Vale. Según han estado ustedes hablando, yo me estaba desvaneciendo. ¿No me estaba? Sí, que me estaba desmayando. Porque han acumulado una cantidad de información negativa sobre la enfermedad que tengo, que me asombra y que sobre todo me deja muy preocupado.
La pregunta concreta a lo mejor era a la presentadora anterior de enfermería pediátrica, que ha sido muy interesante, pero también la pueden ustedes contestar. La enfermedad renal crónica, ¿es hereditaria o no es hereditaria? Yo tengo un hijo de 10 años, yo tengo 77 años, tengo un hijo de 10 años biológico y estoy preocupado y ustedes no me contestan esto. La otra pregunta es, y creo que la han hablado usted, ¿por qué los hombres más que las mujeres? Ha habido la ponencia magnífica sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica y salen que los hombres y las personas de clase baja y las personas que tenemos pocos estudios, pues tenemos un riesgo. Muy bien, pero ¿por qué no me explican por qué? Es decir, habrá alguna razón especial, ¿no? Han hablado muy brevemente, y ya termino, no puedo preguntar tanto, pero está bien que preguntemos, no solo aplaudir, porque no hemos venido aquí a la platea para aplaudir a los médicos o las cosas científicas. Lo que más les pediría es que no hablen con términos inteligibles. Es decir, no entiendo la cantidad de cosas, medicamentos o cosas que dicen, o los rumores, no sé, es que, ¿por qué no hablan para personas normales como yo que no saben estas cosas? Han hablado continuamente de que desciende, y termino ya, no se preocupen, tenemos una vida por delante. La esperanza de vida desciende. Muy bien, ¿cuánto? ¿Cuánto desciende la esperanza de vida de una persona como yo que está en diálisis en este momento? Y la ultimísima pregunta, que esto más adelante en la mañana puede venir, es ¿cómo morimos? ¿Vale? Muchas gracias por su trabajo y su investigación. Vale, vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias. Cedo la palabra, doctora. Muchas gracias por las preguntas y voy a empezar por la última en relación con la primera. Claro, me pregunta que cuándo va a morir o cómo va a morir y claro, la primera cuestión me ha dicho que estamos hablando de cosas negativas sobre la enfermedad renal crónica, con lo cual yo no le voy a decir cómo va a morir, yo lo que le voy a decir es que nos debemos de cuidar y evidentemente todos nos vamos a morir, pero si nos cuidamos y colaboramos en el tratamiento y prevenimos, probablemente nos muramos cuando nos toque y pues de lo que nos toque, porque en eso nosotros no decidimos. Claro, la primera cuestión era pues que le estábamos dando datos negativos. Yo creo que en las 3 charlas le hemos dado datos para que mejore su salud y para que haga cosas para prevenir que tenga complicaciones con la enfermedad renal crónica. Me ha comentado que por qué los hombres tienen más prevalencia de enfermedad. Primero, que si van a heredar sus hijos la enfermedad renal crónica. Evidentemente hay enfermedades renales crónicas que tienen una carga genética y son hereditarias, pero no son todas. Son una parte pequeña, una parte que, bueno, y ahora con los medios que tenemos estamos haciendo más estudios genéticos a ese grupo de pacientes que teníamos de etiología no filiada que no sabíamos qué causa enfermedad renal crónica. Pero si hay causas que si usted tiene, por ejemplo, una enfermedad renal crónica secundaria de diabetes, puede prevenir para que sus descendientes no la tengan, porque hemos contado muchas acciones para prevenir, controlar la presión arterial, prevenir que sean obesos, ejercicio físico, una dieta saludable. Entonces lo podemos prevenir. Hay cosas que no podemos prevenir. Si uno nace hombre, pues usted dice, ¿por qué tienen más enfermedad renal crónica los hombres? Bueno, ¿por qué tienen más otras enfermedades las mujeres? Bueno, pues eso está estudiado así. Bueno, pues hay cargas hormonales que dependen, pero claro, eso no lo podemos cambiar. Uno nace hombre y nace hombre. O porque alguien que tiene bajo nivel socioeconómico, bajos estudios, no es porque tenga bajo nivel socioeconómico, sino porque las medidas de prevención que hemos hablado, por ejemplo, en los países subdesarrollados, pues son menores que en países occidentalizados, donde hay un control para el azúcar, para el colesterol, para la tensión arterial. En esos sitios donde hay bajo nivel socioeconómico, estas medidas
medidas de prevención no son iguales. Yo no sé si le he respondido, pero el mensaje no es que usted salga de aquí diciendo madre mía todo lo que tengo, sino que le demos herramientas para que usted viva mejor, con mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna que otra pregunta también para...? Sí. No, era para la doctora Villanueva, cuando ha dicho que no tomemos nada de herboristería, y era por si podía concretar más, porque, bueno, hay gente que toma, por ejemplo, aloe vera o cosas así, y me gustaría saber exactamente si se puede especificar qué podemos tomar y qué no, porque, claro, todo en general, bueno, no todo, pero sí especificar un poco. Y si en concreto el aloe vera, porque si tiene algún tipo de contraindicación para personas trasplantadas. Vale, los productos de herboristería venden muchísimas cosas, incluso muchas que yo ni siquiera conozco, sinceramente. Cuando alguien viene y me pregunta, ¿estoy tomando tal cosa? Pues yo lo busco, porque yo no me sé todas las plantas del mundo, pues qué efectos secundarios tiene tomarlas. La aloe vera yo creo que no produce daño en el riñón específicamente, pero de cada producto que viene una persona y me dice, pues estoy tomando tal hierba para dormir, pues yo lo busco, sinceramente, porque no me los sé todos de memoria. Perdón, la última pregunta ya, para finalizar. Aquí. O si no, ya vamos mal de tiempo porque hemos empezado con retraso. Vale. Mi pregunta es, una persona como yo que estoy trasplantada y que tengo chichas, ¿Qué tienes? ¿Cuántos gramos de proteínas como máximo para que no te afecte al riñón puedes comer al día? Vale, los pacientes trasplantados son pacientes también con enfermedad renal crónica y claro, depende de tu estadio de enfermedad renal crónica dentro del trasplante. No es lo mismo tener un trasplante con una función renal normal, que no sé si es tu caso, o tener un trasplante con un estadio 3, por ejemplo, o sea, con un filtrado por debajo de 60. Si tu función renal es normal, debes tomar una dieta proteica normal, 1 gramo kilo al día, que es lo que habitualmente comemos en una dieta mediterránea normal. ¿Te he respondido? Sí. Y otra preguntina. ¿Cuántos huevos al día? ¿Cuántos huevos a la semana se pueden tomar? Pues la dieta mediterránea se dice que son como 3 huevos a la semana. En los pacientes renales disminuimos un poco, 2 huevos a la semana. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso a cada una a vuestras intervenciones, vuestras respuestas y cualquier pregunta se lo llegan a la Federación Nacional. Muchas gracias.